Resultados de la caída. Esto es un resumen de lo que leímos. Es un refuerzo para lo que ya hemos hablado entre nosotros. Pero póngale mucha atención porque aquí se va a sintetizar todo. Son los resultados de la caída. En Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Quién es esa persona? Satanás. Satanás, ¿verdad? Es un Dios con D minúscula. Él dice, ese es el que cega el entendimiento. Es ese el que evita que la gente pueda llegar al evangelio de Cristo, ¿cierto? El que se hace pasar por Dios. Ese es Satanás. Tenemos que entender que así es como Satanás trabaja, ¿sí? A escondidas, detrás del entendimiento humano, ¿no? Satanás está detrás de toda persona que está a punto de ser tentada, que está siendo tentado, que está a punto de cometer un pecado, ¿cierto? Ahora dicen, todas las veces que en nuestra vida cometimos un pecado, ¿quién estaba detrás? Satanás, ¿verdad? Entonces, cautelosamente, como una fiera, ¿no? Sagaz, nos conduce poco a poco hacia el pecado, y cuando nosotros pecamos, ahí entonces escuchamos la carcajada de Satanás. Ahí nos damos cuenta de que era él el que estaba detrás tratando de destruir nuestra vida. ¿Se entiende? Es muy sucio, ¿no? Nosotros debiéramos de sentir esa indignación cuando escuchamos esta conferencia, sentir la indignación de haber sido engañados por un ser invisible, por un ser que no es fácil de entender, pero la responsabilidad del Mesías es desenmascarar a este criminal. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de Cristo. Cristo nos va a enseñar, nos va a encender la luz y nos va a mostrar realmente la naturaleza de Satanás. Tenemos que tener esa indignación, sentir de que yo no pude realmente llegar a conocer la verdad y los padres verdaderos y a Dios totalmente puro como debía haber llegado. Yo llegué aquí lleno de telarañas, de bagaje, de cosas feas, ¿no? Que yo traía hasta acá, pero porque fui engañado por Satanás. Y esa misma indignación que yo debo de sentir por haber sido engañado por Satanás es lo que me impulse a nunca volver a pecar más. Que yo salga de este seminario y ya no vuelva más a traicionar a Dios. Ese tipo de convicción tenemos que tener al final de este seminario. De que yo voy a salir de aquí una persona totalmente diferente. De que yo voy a ser realmente el Hijo de Dios y que no lo voy a traicionar más. Que voy a ser una fuente de alegría para Dios desde hoy en adelante. Amén. Esa debe ser nuestra convicción. Porque nosotros realmente estamos entendiendo ahorita quién es el gobernante, el dominador de este mundo. Satanás. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Eso es lo que el principio está haciendo, ¿verdad? Eso fue lo que el Padre nos ayudó a entender realmente quién era Satanás. No hay nadie en este mundo, no hay líder religioso en este mundo que haya hablado tan claro acerca de Satanás y del pecado. ¿Sí o no? Nosotros leyendo el libro, ¿no? Y esa declaración del principio divino de que la caída fue un acto de adulterio. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién pudo decirle al mundo, anunciarle al mundo de que la manzana, el acto de comer de la manzana fue un acto sexual ilícito? Nadie ha podido proclamar eso. Y es por esas proclamaciones tan serias y tan escandalosas, entre comillas, que nuestro padre fue perseguido, que nuestro fundador fue maltratado y fue torturado casi al punto de la muerte. Y nosotros les vamos a explicar la vida del reverendo Moore al final, el último día. Y ustedes se van a quedar con la boca abierta cuando sepan cuánto este hombre tuvo que sufrir para poder traer esto al mundo, para poder traer esto a nosotros. Y la conclusión es: ¿cómo pudo alguien en el siglo XX haber sido tan castigado y torturado sin que todavía la gente no sepa su historia? ¿Ok? Entonces entiendan, esto que nosotros estamos estudiando aquí
es gracias a la sangre, al sudor y a las lágrimas de una persona que se sacrificó hasta la muerte y resucitó 7 veces. Es como que Jesús se hubiera bajado de la cruz 7 veces para poder regalarle a la humanidad la verdad que iba a salvarla del dominio satánico. ¿Ok? Entonces, estamos descubriendo eso, ¿no? Esto es lo que Dios quería. Dios quería de que Adán y Eva se convirtieran en los padres verdaderos de la humanidad, la encarnación del amor vertical de Dios. Ellos iban a ser Adán y Eva. Y ellos iban a tener buenos hijos. Entonces el dominio de Dios sobre la creación a través del hombre se iba a lograr. Ese es el ideal de Dios para la humanidad. Pero eso nunca se pudo lograr. Ese era el sueño de Dios, pero jamás se logró. En lugar de eso, Satanás se involucró en el plan de Dios y echó a Dios del plan de la historia de la humanidad y se hizo pasar por el Dios de este mundo, ¿cierto? Por eso Jesús decía que Satanás era el Dios de este mundo. Juan el Bautista también decía, y les decía: ustedes son hijos del demonio. Si usted es un cristiano, usted es una persona que siempre ha sido alabado por su fe, y de repente viene alguien y le dice: tú eres hijo del demonio, ¿lo vas a tomar bien? Muchas gracias. Qué alabanza, qué cumplido tan lindo me estás viendo, hijo del demonio. Si alguien me dice a mí eso, ¿y qué pasó? Ya saco el machete, ¿verdad? Jesús le dijo eso a la gente. Jesús le dijo a la gente religiosa que eran hijos del Satanás, que eran hijos del demonio, los elegidos. Y por eso Jesús no era una persona muy popular. Por eso lo que Jesús decía, las declaraciones que Jesús decía eran escandalosas, ¿verdad? Parecido a todo lo que el reverendo Moon ha dicho a través del principio divino, ¿sí o no? Muy poco popular era Jesús por esas declaraciones. Pero es verdad, Satanás tomó posesión del primer hombre y la primera mujer. Satanás se robó a la madre de la humanidad y la convirtió en una prostituta. Esa es la verdad. La madre de la humanidad fue seducida, abusada y violada, convertida en una mujer como una prostituta. Y de ahí nacimos nosotros. Nosotros no nacimos de una relación pura, bendecida por Dios. Nosotros nacimos por una relación falsa y maldita. Y por eso es que es tan difícil para nosotros alejarnos del pecado. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida tratamos de dirigir nuestra vida por el camino de Dios y fracasamos? Yo lo hice muchas veces. Sentía que ya yo podía tocar a Dios y de repente me tropiezo y caigo. Y yo me vuelvo a levantar y lo intento de nuevo y vuelvo, caigo, ¿cierto? Ese es el curso de todos nosotros. Ese es el curso de todos los cristianos. Un continuo caer y volverse a parar. ¿Por qué? ¿Por qué no después de arrepentirme ya puedo yo alejarme del pecado? Es porque el pecado está muy arraigado dentro de nosotros. Hay todavía elementos en nuestra sangre que Lucifer le transmitió originalmente a Eva. Pues cuando Eva tuvo la relación con Lucifer, ellos tuvieron una relación de sangre en realidad. Hablábamos en nuestro grupo de que la relación de Eva y Lucifer había sido una relación solamente espiritual, como un sueño, a veces unos sueños que tiene uno en que está teniendo una relación con alguien y se levanta y dice: uy, gracias a Dios que yo no le traicioné a mi esposa, o gracias a Dios que eso no fue algo real. La caída no fue algo así. La caída no fue un sueño que Eva tuvo con el arcángel. La caída fue una relación literal. ¿Sí entienden? ¿Por qué? Porque el mundo angélico, el mundo espiritual puede sustancializarse, ¿sí o no? Por eso fue que Jacob tuvo la lucha con el ángel y el ángel le dislocó la cadera. Es por eso que hay cientos de experiencias en la Biblia en donde se ve de que el mundo angélico tiene experiencias de la carne, ¿no? Sustanciales con la gente, comen con la gente, hablan con la gente, caminan con la gente, luchan con la gente, le hacen daño a la gente. ¿No creen ustedes que puede haber una relación sexual entonces entre un ángel y una mujer?
¿sí? La relación entre Eva y Lucifer fue una relación sustancial. Y es por eso de que los elementos de Lucifer, satánicos, fueron transmitidos a ella. Y esos elementos a su vez fueron transmitidos a Adán. Y cuando Adán y Eva tuvieron la relación ilícita, ellos transmitieron esos elementos a sus hijos, a Caín y a Abel. ¿Ustedes por qué creen que Caín mató a Abel? Porque ya representaba eso, porque ya tenía dentro de sí ese fundamento de maldad. Y empieza a contar, después de eso, después de que Dios los echa a Adán y Eva del jardín del Edén, el cúmulo de pecados que empezó a ocurrir, ¿no? El tiempo de Adán a Noé fue un tiempo muy oscuro en la humanidad. ¿Cuánto pasó del tiempo de Adán a Noé? 1600 años en que Dios no pudo ni siquiera enviar a alguien para que les diera una palabra, para que le advirtiera al hombre que estaba yendo por el camino erróneo. Fueron 1600 años en que el hombre vivió como un animal. Peor que un animal, que los animales no hacen el tipo de cosas que el hombre estaba haciendo. Entonces fue un tiempo de mucha oscuridad espiritual, debido a que Satanás había decidido crear un mundo en el que no hubiera ni una pizca del amor de Dios, que no se pudiera percibir ni una pizca del amor de Dios. Él quería completamente extinguir a Dios del entendimiento del ser humano y en últimas destruir a la humanidad. Ese era el plan de Satanás, pero no lo iba a lograr, ¿verdad? Porque Dios quería perseverar, ¿no? Entonces el hecho de que hoy en día estemos estudiando la verdad es porque ya Dios tuvo una victoria, ¿verdad? Es porque ya Dios ha logrado ciertas victorias en la historia humana. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás? Dice que Satanás trabaja a través de un espíritu malo. Satanás no siempre trabaja por sí mismo, ¿no? Él no viene directamente y seduce o induce a alguien al pecado. Él muchas veces trabaja a través de espíritus bajos. ¿Sí? Él induce un espíritu bajo para que a su vez esa persona venga y te induzca a ti a cometer pecado, ¿cierto? Entonces de repente uno empieza a sentir una tentación, ¿no? El deseo de hacer algo que antes no lo tuvo, ¿verdad? Y no sabe de dónde viene eso. Cree que es de uno mismo, ¿verdad? Yo por qué me siento tan raro, yo por qué me siento como que quiero hacer esto que no debo. Y no se da cuenta de que detrás hay un espíritu que está induciéndolo a que usted haga eso. ¿Por qué? Porque Satanás, lo que Satanás quiere es que tu vida se destruya. Lo que Satanás quiere es que tú te metas más en el pantano y así no haya ninguna posibilidad de que tú algún día busques y alcances a Dios. ¿Se entiende? Así es como funciona. Entonces la gente empieza a pensar, tener malos pensamientos y no se da cuenta de que es un espíritu que está viniendo y está tratando de inducirte a que cometas pecado. Esto tenemos que entenderlo muy bien, ¿ok? Esto no es suficiente con 10 minutos que yo te estoy explicando aquí. Yo tengo que explicar esto muy detalladamente porque esto también tiene que ver con el mundo espiritual, cómo funciona y cómo protegernos a nosotros mismos para no ser el objeto de Satanás. ¿Okay? Tenemos que entender cómo trabaja él. Tenemos que ser más sagaces de lo que él es, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar esta influencia? A través de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tenemos que siempre tener un dar y recibir con cosas buenas. Esto que ustedes están haciendo aquí es muy bueno. Por 7 días nosotros estamos haciendo como un tratamiento para alejarnos del pecado, para realmente entender cuál es nuestra enfermedad, ¿cierto? Si ustedes van al doctor y el doctor les dice que ustedes tienen una enfermedad y él les dice, tú tienes que por 7 días hacer tales cosas, ¿no? Tienes que tomar esta medicina, no puedes comer nada más, o tienes que quedarte aquí en el hospital y te vamos a hacer este tratamiento, pero te va a doler mucho. Es difícil, ¿verdad? Pero la garantía es que al final de eso tú vas a poder salir y estar mejor.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, realmente acostumbrarnos a tener, dar y recibir con cosas que son buenas. Por eso, en el movimiento de unificación, todos nosotros, así no estemos en un seminario, hacemos jundoqué todos los días, ¿cierto, Baltasar? Todos los días. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacemos jundoqué. Todos los días estamos haciendo actividades para protegernos a nosotros mismos de la influencia de Satanás. Si usted no lo hace, poco a poco Satanás va a empezar a entrarse otra vez a tu vida y a tratar de destruirlo. Entonces, tenemos que entender esto muy bien. La voluntad de Satanás es hacer el mal y la voluntad de Dios es hacer el bien. Es a través de las acciones que podemos nosotros llevar a cabo la voluntad de Satanás o la voluntad de Dios. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, son las palabras de Jesús, ¿verdad? Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿No es así que como Satanás nos seduce, verdad? Nos hace pensar de que aquello que es falso y es bajo y es pecaminoso es aceptable. Sí, una cervecita no te va a hacer daño. Sí, una canita al aire. O una aventurita con esta mujer, ¿no? Que no es tu esposa, ¿no? Eso no te va a dañar, ¿verdad? Y así comienza. Así poco a poco a través de mentiras, ¿no? A través de justificar. Es que estás cansado. Pues vete para el bar. Ahí te relajas. O es que te sientes solo. Vete con tus amigos, esos de malas compañías. Ellos te van a ayudar a sentirte mejor. Y poco a poco, a través de mentiras que él pone en tu mente y te hace pensar de que tus propios pensamientos, te va induciendo poco a poco hacia el pecado, hasta que nos empuja hacia el abismo. ¿Se entienden cómo trabaja Satanás? Así es como trabaja él, a través de la mentira. Por eso Jesús decía, es el padre de la mentira. Es a través de la mentira que él sedujo a Eva, ¿sí o no? Come del fruto y serás como Dios. Una mentira total. Es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. ¿No es así como los hombres seducen a las mujeres? Vente conmigo, yo te voy a cuidar de ti. Va a ser una casa en el aire. Sí, yo voy a darte todo. Y después de que está con ella y abusa de ella y se deshacía, la deja ahí tirada como un trapo. La abandona. Quizás ya está embarazada, quizás ya tiene su vida destruida, ¿sí o no? Así es que Satanás trabaja, porque así lo hizo con Eva originalmente. Entonces el mismo patrón que él siguió con Eva, lo va a seguir con todos nosotros. Entonces nosotros, después de recibir el principio divino, somos personas muy sabias, porque realmente podemos distinguir cuando está Satanás tratando de meterse e involucrarse en mi vida y en las personas que están alrededor de uno, ¿sí? Uno lo ve claramente, en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Uno ve claramente cuando Satanás está tratando de destruir sus vidas. Por eso yo, como miembro de Unificación, yo no soy muy popular en mi familia, porque yo siempre le estoy diciendo a mis familiares cosas que ellos no quieren escuchar. Yo me he convertido como la persona más odiada de la familia. Yo solamente tengo como 2 o 3 personas que entienden lo que yo estoy haciendo. El resto ni me pueden ver. Pero este es el precio que yo pago por haber aceptado estos principios. Yo no estoy interesado en ser más popular, de ganarme el trofeo de la persona más popular de mi familia en realidad. En un futuro ellos van a entender. Pero ahora yo tengo la responsabilidad de mantener claridad y de dar claridad a los demás alrededor mío. Amén. Entonces todos tenemos que hacer lo mismo. Entender el principio muy bien y ser aquellos embajadores de verdad de la palabra de Dios para todas las personas que están alrededor nuestro. Entonces, y entró Satanás en Judas, ¿sí ven? ¿Quién fue el que entró en Judas para traicionar a Jesús? Satanás. Quiere decir que fue un espíritu el que indujo a Satanás para que traicionara a Jesús. Y así entonces podemos nosotros entender todas las acciones, los pecados que se han cometido en la historia humana, detrás es la voluntad de Satanás. En la vida de las personas históricas como Judas y en la vida de todas las personas comunes y corrientes, inclusive como nosotros.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien puede decir, yo no he cometido pecado, yo he sido una persona buena, justa, pero usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los representantes de una línea de ancestros. ¿Quién puede decir que todos los ancestros hicieron las cosas como debían de ser? Yo estoy seguro de que yo tuve un abuelito por ahí que mató a alguien. Yo estoy seguro que yo tuve por ahí un tío que se robó, fue un ladrón, ¿verdad? Yo estoy seguro que yo he tenido gente muy mala en mi línea ancestral. Y por eso es que yo no tengo fortuna. Por eso es que mi vida es difícil. Por eso es que yo no tengo, a veces yo siento que hay una nube negra alrededor mío. Pero yo no me estoy quejando por eso. Yo entiendo de que todas las dificultades que yo tengo en mi vida es por un pago que yo estoy haciendo, por la posición en que estoy de haber aceptado estos principios, ¿sí o no? Entonces no se quejen, siempre estén agradecidos, no importa cuán difícil sea su vida, estén agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando por todos los errores que nuestros antepasados hicieron. En un futuro vamos a entender todas las cosas maravillosas que logramos a través de nuestra vida de sacrificio aquí en la tierra. ¿Entienden? Si su vida es difícil, en realidad esté agradecido por mantenerse firme, por no decaer, por no rendirse. Porque a través de esa vida de sacrificio, tú estás limpiando todo eso. ¿Bien? Quizás a través de esa tentación que tú superaste, tu abuelito que tuvo tantos problemas en esa área, se está liberando. ¿Sí me entienden? Quizás a través de perseverar, de trabajar tan duro y nunca tener un peso en el bolsillo, está restaurando ese tío que fue ladrón y que abusó de la gente económicamente. No se quejen, porque todo lo que estamos nosotros haciendo es parte de un proceso de restauración que nosotros no entendemos muy bien, pero que algún día entenderemos. ¿Okay? Tenemos que ser agradecidos. Seamos agradecidos por el curso que Dios nos está dando. Y vamos a ver en un futuro de que nosotros somos los campeones de esta era. Dios la llamó a usted y no la llamó a su hermana. Dios la llamó a usted y no llamó a su tío o su tía. Dios lo llamó a usted, ¿por qué? Porque Dios confiaba de que usted podía lograr victoria para su familia y para su tribu. Amén. Amén. Y sentirnos orgullosos de estar aquí. No es una vida fácil. Yo les digo, si ustedes aceptan el principio y vivir el principio divino, su vida no va a ser fácil. Pero si perseveran, si tienen fe, se van a dar cuenta en un futuro de que nosotros somos las personas más privilegiadas de este tiempo en la historia humana. Amén. Pues sigamos adelante. Estoy un poco rezagado. Hay 4 tipos de pecados, ¿ok? 4 tipos de pecado. El pecado original, que es representado por la raíz, es el primer pecado. Es el pecado más difícil de quitar. ¿Por qué? Porque es la raíz. La parte más difícil de sacar de un árbol es la raíz, porque a veces están bien enterradas. Y ese pecado está bien enterrado. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera sabe de qué ocurrió, de que esa es la causa del sufrimiento humano. ¿Ustedes sabían eso? Que la causa de que el mundo esté patas para arriba, de que el mundo sea un mundo tan difícil para vivir, lleno de problemas, es por la caída de Adán y Eva. Nosotros no sabíamos esto desde escuchar el principio divino, pero esa es la raíz. Esa es la razón porque la vida de los seres humanos es tan miserable. Pero de ahí se desprende ese árbol, ¿verdad? Una vez que la raíz sale, ¿no?, de la tierra, empieza a crecer ese árbol, ¿no? Y el tallo sale primero. Ese es el pecado hereditario. Ese es el pecado que usted ha heredado de sus ancestros, que hablábamos, de su abuelito, de su tío, de toda una línea ancestral de cientos y cientos de generaciones. Pónganse ustedes a pensar, ¿no? Cuánto no estamos nosotros pagando, ¿no? Es como que lleváramos 4 bultos de cosas pesadas y vamos cargándolo, ¿no?, por la vida. Pero eso es nuestro curso, ¿verdad? Es lo que hemos heredado. Pero también hemos heredado cosas buenas. El hecho de que ustedes estén aquí es porque quizás alguien por ahí en su línea ancestral hizo cosas buenas. Hablamos de eso en nuestro grupo también. Que acerca de la gente que vivió vidas religiosas y cristianas en el pasado
y que no vivieron este tiempo y murieron esperando haber servido a Cristo cuando Él estaba en la tierra, cuando viniera por segunda vez. Yo le dije, quizás esa persona va a ser llamada primero, sus descendientes van a ser llamados primeros. Entonces quizás todos ustedes deben tener ancestros muy buenos, porque están acá. Yo hablando con mi mamá, yo me di cuenta de que una familiar mío había sido una persona muy, muy religiosa y había construido la primera iglesia en el pueblo donde yo nací. Eso es algo muy bueno. Yo hubiera querido hacer algo así. Pero ese tipo de personas debemos tener nosotros en nuestra línea ancestral. Ancestros muy malos, yo estoy seguro, pero debe haber ancestros muy buenos que permitieron que nosotros fuéramos llamados primero. ¿Okay? Ese es el pecado hereditario. Después el pecado colectivo, que es el pecado, más que todo puede ser el pecado de una raza o el pecado del mundo. ¿Sí? El pecado del mundo, el pecado de los judíos, por ejemplo, vamos a ver, es haber crucificado a Jesús. ¿Ah? El pecado de los colombianos, ¿no? Es el narcotráfico, ¿verdad? Los colombianos han distribuido cocaína por todo el mundo, ¿eh? Entonces yo soy colombiano y yo nunca he tenido nada que ver con las drogas, pero cuando yo entro a un aeropuerto me requisan más que el otro. ¿Dónde trae la droga escondida? Me dice. Por el hecho de ser colombiano. Entonces yo estoy pagando por algo que no hice, ¿verdad? Que hizo Pablo Escobar, ¿no? Exacto. ¿Es el sobrino de Pablo Escobar? Me pregunta. Entonces es algo que está con nosotros y que no podemos negar. ¿Sí? El hecho de haber crucificado a Jesús, por ejemplo, todos lo estamos pagando. Porque por 2000 años la humanidad ha tenido que esperar para que Dios envíe a otra persona, ¿verdad? Entonces el pecado colectivo es como las ramas de ese árbol. Y el pecado personal es como las hojas. ¿Sí? El pecado personal es como las hojas. Las hojas nacen en la primavera y caen en el otoño, ¿no? Por eso el pecado personal es el pecado más fácil de redimir. La Biblia habla de que con el arrepentimiento y la confesión uno puede redimir el pecado personal. Pero así como lo puede redimir, así también fácilmente puede venir a uno, ¿verdad? Entonces no se desanimen, ¿ok? Si ustedes han cometido un pecado, arrepiéntanse, pero prometan no volverlo a cometer. ¿Por qué? Porque Dios siempre, como hablábamos, Dios siempre va a abrir la puerta. Yo tengo una pregunta para cuando terminemos, sí. Dios siempre nos va a abrir la puerta, ¿verdad? Si usted va y le tocan la puerta a Dios, ¿no les va a abrir la puerta a Dios? Si usted va y toca la puerta del hogar de Dios, Dios siempre va a abrir la puerta. Pero hay la libertad de ustedes volver a salir. ¿Sí? A salir al mundo del pecado. Entonces, tienen que tener en cuenta de que Dios, por su bondad, por su corazón de padre y madre, siempre nos va a abrir la puerta. Como usted le abriría la puerta a uno de sus hijos que se fue un día y que regresa. Aún sabiendo de que tal vez lo va a volver a traicionarte y va a volver a irse de la casa. ¿Sí? Así es Dios. Así es Dios, ¿verdad? ¿A qué personas Dios le ha dicho, no, tú no puedes entrar aquí? A todos Dios les ha dicho que sí, con la esperanza de que ahí sí sea la última vez que esa persona pida perdón. Entonces tenemos que redimir todo esto, ¿no? Es una tremenda responsabilidad que tenemos, pero eso es algo que tenemos que, como digo, tomar con agradecimiento y con alegría. Y después de eso, vamos a ver las naturalezas caídas. Hay 4 naturalezas caídas. Esta es la tendencia, el comportamiento que hizo de que Lucifer terminara traicionando a Dios y seduciendo a Eva. Son 4 cosas que Lucifer hizo que hoy en día son parte de nuestro comportamiento. ¿Sí? Son como los síntomas de la enfermedad humana. El ADN, ¿verdad? Esas son las cosas que Lucifer no hizo y que tenemos que, como decía Mónica, hacer lo contrario. No amar como Dios ama. No ver desde el punto de vista de Dios. ¿Quién fue el primero que no pudo ver desde el punto de vista de Dios? Lucifer, ¿verdad? Ya Dios no me ama. Ya Dios no me quiere como antes, ¿verdad? Dios se olvidó de mí. Pobrecito de mí. ¿Era verdad eso? ¿Dios se había olvidado de él?
Absolutamente no. Dios lo amaba igual. Dios pensaba en igual, pero Él empezó a crear esos sentimientos en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que siempre tratar de hacer lo contrario, tratar de siempre ver desde el punto de vista de Dios, tratar de no siempre pensar en nosotros mismos y no pensar en los demás, tratar de ver la big picture en inglés se llama, ¿no? Eso es importante. La primera naturaleza caída es esa. La segunda es abandonar la posición. Lucifer era un arcángel. Adán y Eva eran los hijos de Dios, ¿verdad? Son dos tipos de niveles diferentes, ¿verdad? Dos tipos de creaciones diferentes de Dios. Los ángeles están supuestos a tener relaciones con los ángeles. Los animales están supuestos a tener relaciones entre los animales, ¿verdad? Y los hombres, los seres humanos, entre los seres humanos. No puede haber relaciones, estoy hablando de relaciones íntimas, entre una especie y otra. ¿Sí? Así como nos escandalizamos cuando decimos de que un hombre puede tener una relación con un animal, ¿verdad? También nos deberíamos de escandalizar si eso ocurre entre un ángel y un ser humano. Entonces, Lucifer no pudo entender eso. Lucifer quería tener o disfrutar de la misma posición que disfrutaba Adán y Eva. Por eso buscó la manera de estar con ella, ¿no? De hacerse pasar como su esposo. ¿Qué hacía un arcángel hablándole palabras de amor a la hija de Dios? ¿Qué hacía un arcángel declamándole poesía? O poniéndole el nombre de ella a una estrella? O cantando una canción amorosa a ella. ¿Qué hacía él enamorándola? Si esa era la responsabilidad de Adán, si esa era la posición de Adán. Él estaba usurpando la posición que le pertenecía o la responsabilidad de Adán, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero eso es parecido a lo que ocurre hoy en día. Miles y miles de casos no están ocurriendo en este momento. Alguien que se aprovecha de una mujer inocente, de una niña, y que con palabras trata de convencerla para que se entregue a él. Eso fue lo que Lucifer hizo. Se aprovechó de su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría, para seducirla a ella en su inocencia. Estimulado por la belleza que ella tenía, ¿verdad? Para un hombre es fácil estimularse a través de la belleza, ¿verdad? Y si es un hombre mayor, como yo puedo compararlo, Lucifer estaba en su relación con Eva. Es mucho más fácil de entender, ¿verdad? Como un profesor seduciendo a su estudiante, ¿no? Sí, ya se fue toda la clase, pero tú quédate aquí, yo te doy una explicación especial. Y así empieza todo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que Lucifer hizo. Lucifer abandonó su posición. Él debió entender, yo soy un ángel. Yo soy un sirviente de Dios y de los hijos de Dios. No debía de pasarse por su cabeza ni siquiera la posibilidad de algún día él ser pareja de Eva. Eso no puede ser. El intercambio de relaciones en la creación de Dios, eso es absolutamente prohibido. ¿Se entiende? Pero él abandonó su posición. Y en un momento dado comenzó usurpó, sedujo a Eva y de esa manera cortó la conexión natural que tenía Adán y Eva con Dios. Como alguien que llega y corta tu línea de conexión. Entró un virus a la computadora. Eso fue lo que Lucifer hizo. Él cortó nuestra conexión con Dios. Por eso nosotros nacimos con esa deficiencia. Es muy difícil entender a Dios, es muy difícil relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos dentro de un dominio, de un linaje que no le pertenece a Dios. Dios no puede comunicarse o relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos fuera del dominio del principio divino, fuera del dominio de Dios, ¿verdad? Hablamos de eso. Dios, por su pureza, no puede relacionarse con alguien que está impuro.
¿Cómo puede el Dios de la pureza relacionarse con alguien que está impuro? Solamente cuando yo puedo salir de esa impureza, puedo yo relacionarme con el Dios de la pureza. Entonces, en este seminario es lo que estamos haciendo, estamos purificando nuestro espíritu. Cada día, a través de las lecturas, a través de las charlas en grupo, a través de las conferencias, a través de todas las actividades que estamos haciendo, estamos limpiando nuestro espíritu. Por eso no me sorprende de que en algún momento en este seminario ustedes tengan experiencias profundas con Dios. Sientan que Dios les habla, sientan la presencia de Dios, sientan inspiración por algo que escucharon. No me sorprende, ¿por qué? Porque en ese proceso estamos, de limpiar nuestro espíritu para que Dios nos pueda tocar. ¿Amén? Amén. Eso es importante. Y al final, entonces, la multiplicación del pecado. Una vez que Eva fue contaminada, ella contaminó a Adán. Ella no quedó contenta con ella estar corrupta. Ella trató de involucrar a alguien en su propia corrupción. Esa es la tendencia, ¿verdad? La tendencia de la gente cuando está ya metida en el pecado es que otras personas también estén ahí compartiendo su situación, ¿verdad? Para sentirse justificados. Nos sentimos justificados si hay otras personas que están también en nuestra misma situación. Sí, pero eso es una falsa justificación. Porque para Dios el hecho de que tú seas un asesino no va a cambiar si hay 100 alrededor tuyo. Tú sigues siendo el mismo asesino. Pero la tendencia de sentirse uno cómodo, justificado, cuando hay personas alrededor que han cometido el mismo error, es falso y proviene de Eva. Eva creyó de que involucrando a Adán en su pecado, ella iba a tener un castigo menor de Dios. Pero eso era falso, ¿verdad? Lo que estaba haciendo era empeorar las circunstancias, porque Adán era la única esperanza de ella para la salvación. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ella en realidad lo que hizo fue matar a aquel que era la única esperanza para su salvación. Ella mató a su Salvador. Ella sedujo a aquel que podía sacarla a ella de ese embrollo tan impresionante en que se encontraba. ¿Se entiende? Mató a su Mesías. Lo hizo. Y entonces esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es, si tú estás mal, quieres que otros estén mal. Y así te sientes como cómodo, como justificado, pero eso es falso, eso no es verdadero. Tenemos que tomar siempre responsabilidad. Toma responsabilidad por lo que tú has hecho y no involucres a nadie más. ¿Cierto? No acuses a nadie por lo que te estás pasando, ¿ok? Porque eso fue lo que Adán y Eva hicieron, ¿verdad? No, se lavaron las manos. Tan pronto como Dios vino y los confrontó, ¿qué hicieron ellos? ¿Tomaron responsabilidad? No, le culparon al otro. ¿Sí? Fue esa mujer que tú pusiste ahí la que me sedujo, ¿verdad? Dijo Adán. Y cuando Dios va a Eva, ¿qué dijo? Fue la serpiente la que lo hizo. Entonces la tendencia de la gente a justificar sus acciones. Yo lo hice porque estaba solo. Yo lo hice porque estaba deprimido. Yo lo hice porque estaba con problemas. No se justifique. Tome responsabilidad en frente de Dios. Porque eso es lo que Dios está buscando de ti. Eso es lo que Dios estaba buscando de Adán y Eva. Una muestra de sinceridad, de arrepentimiento. Eso era lo que Dios necesitaba para salvarlos a ellos. Para extenderles un tapete de salvación. Un puente. Hablábamos de eso. Si Adán hubiera tomado responsabilidad y hubiera dicho, sí, Padre, yo soy culpable, yo soy responsable, castígame porque yo merezco ser castigado. ¿Qué hubiera hecho Dios? Ese hubiera sido un día muy feliz para Dios, porque Dios lo había visto todo, Dios vio todo lo que ocurrió, pero Dios no pudo intervenir. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos la responsabilidad de completar el ideal de Dios. Dios no podía intervenir. Pero si ellos hubieran tomado responsabilidad, ya Cristo hubiera nacido en uno de los hijos de Adán y Eva. Probablemente hubiera sido Abel. Abel hubiera sido tal vez el Mesías. Y hubiera sido un Mesías con una misión muy fácil, ¿verdad? Solo tienes que restaurar a tu hermano y a tu papá y tu mamá. Diferente a lo que Jesús tuvo que venir a afrontar 4,000 años después, ¿verdad?
un pueblo de incrédulos y un mundo satánico completamente alrededor de él. Muy difícil eran las posibilidades de Jesús traer victoria. Y piensen en el Padre, en el reverendo Moon, peor todavía, ¿verdad? Cuando él nace, el mundo estaba completamente empantanado con el pecado. El comunismo estaba entrando con gran fuerza en el mundo, pero aún así él trajo victoria. Lo vamos a ver el sábado cuando estudiemos la vida del reverendo Samuel Moore. ¿Ok? Entonces estos son los 4 tipos de pecado, de naturalezas caídas que están dentro de nosotros. Nosotros tenemos que identificarlas en nuestra vida. ¿Ok? Es decir, ¿dónde yo tengo estas naturalezas caídas? Y tengo que empezar a hacer lo opuesto, ¿verdad? Yo soy una persona que siempre me justifique mis errores, las cosas malas que hago. Yo soy una persona que invierto el dominio, que veo a alguien puro y estoy tratando de hacerlo caer. Yo soy una persona que estoy multiplicando el mal. Yo soy una persona que siempre me estoy justificando. Yo soy una persona que siempre estoy viendo las cosas desde mi punto de vista egoísta y no desde el punto de vista de Dios. Analícese, porque todas estas cosas las tenemos. Algunos los tienen en un grado mayor que otros, ¿verdad? Tal vez tú tienes más la naturaleza caída 1 que Baltasar, pero tal vez tú tienes más de la naturaleza caída 3 que Baltasar, ¿se entiende? Entonces, analizarse en su vida y tratar de hacer lo opuesto. Pues Dios te va a ayudar. Cristo ya nos ha dado las pautas para poder eliminar el pecado y para poder alejarnos completamente del dominio satánico. Él nos va a dar ese entendimiento, pero nosotros tenemos que aprender y tomar responsabilidad por nuestras vidas. Ok, muchas gracias.